El cuerpo de Luna se desgarraba con contracciones violentas en medio del bosque más peligroso, pero el potro estaba atrapado y cada segundo que pasaba los acercaba más a la muerte. Trueno empezó a hacer algo que ningún caballo debería saber hacer, algo que cambiaría para siempre lo que todos creían posible. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dale like al video y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El bosque de los cedros había permanecido en silencio durante siglos, un lugar donde los árboles centenarios se alzaban como gigantes protectores y donde la luz del sol apenas se filtraba entre las densas copas que formaban un techo natural sobre la tierra húmeda. Era un territorio salvaje y hermoso, alejado de la civilización, donde la naturaleza seguía sus propias reglas sin la interferencia del hombre. En aquel rincón perdido del mundo, la vida transcurría con un ritmo ancestral, y cada criatura conocía su lugar en el delicado equilibrio del ecosistema. Pero aquella mañana, algo extraordinario estaba por ocurrir, algo que cambiaría para siempre la historia de aquel lugar y que dejaría una huella imborrable en el corazón de quienes llegarían a conocerla. Entre los árboles, una figura majestuosa se movía con dificultad. Era Luna, una yegua de raza percherón, cuyo tamaño imponente la había hecho merecedora del apodo de gigante entre los habitantes de las aldeas cercanas. Su pelaje castaño brillaba incluso bajo la escasa luz que penetraba el follaje, y su cuerpo, ahora pesado por el embarazo avanzado, se desplazaba con cuidado entre los obstáculos naturales del bosque. Luna no debería estar allí, tan lejos de su hogar, pero la vida a veces tiene planes que escapan a toda lógica y previsión. Hacía 3 días que había escapado del rancho donde vivía, impulsada por un instinto primitivo que le decía que debía buscar un lugar seguro, apartado, para traer al mundo a su cría. Los caballos, especialmente las yeguas preñadas, a veces siguen llamados ancestrales que los humanos no pueden comprender, una sabiduría antigua que habita en lo más profundo de su ser. Detrás de ella, siguiendo cada uno de sus pasos con una devoción absoluta, caminaba Trueno, un imponente semental de pelaje negro azabache, cuya presencia comandaba respeto. Trueno era el padre del potro que Luna llevaba en su vientre, y desde el momento en que ella había abandonado el rancho, él la había seguido sin vacilar. No importaba que el camino fuera peligroso, que las pendientes fueran pronunciadas o que los arroyos crecidos amenazaran con arrastrarlos. Trueno había tomado una decisión silenciosa pero inquebrantable. Protegería a Luna y a su cría con su propia vida si fuera necesario. En sus ojos oscuros brillaba una determinación que hablaba de algo más que simple instinto animal. Era un compromiso profundo, un lazo invisible pero irrompible que lo ataba a su compañera. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte cuando Luna finalmente se detuvo en un pequeño claro del bosque. Sus flancos subían y bajaban con respiraciones pesadas, y sus patas temblaban ligeramente bajo el peso de su enorme cuerpo. Algo en su interior le decía que había llegado el momento, que no podía seguir adelante. El claro estaba rodeado de árboles altos que formaban un círculo protector, y el suelo estaba cubierto de musgo suave y hojas caídas que creaban una alfombra natural. Era un lugar tan hermoso como aislado, perfecto para lo que estaba por ocurrir, pero también peligrosamente alejado de cualquier ayuda humana.
Luna se echó al suelo con cuidado, su cuerpo masivo acomodándose sobre la tierra, mientras las primeras contracciones comenzaban a sacudir su vientre. Trueno se acercó inmediatamente, olfateando el aire con nerviosismo. Podía sentir la tensión en el ambiente, percibir que algo importante estaba sucediendo. Durante años, los caballos habían desarrollado la capacidad de leer las señales más sutiles en sus compañeros, y Trueno sabía perfectamente que Luna estaba entrando en trabajo de parto. Se posicionó junto a ella, su cuerpo grande y protector formando una barrera entre su compañera y el resto del bosque. Sus oídos se movían constantemente, atentos a cualquier sonido que pudiera indicar peligro. El bosque de los cedros no era solo un lugar de belleza, también albergaba amenazas reales. Pumas que cazaban en las sombras, manadas de jabalíes agresivos que no dudarían en atacar a un animal vulnerable, y los elementos mismos que podían tornarse hostiles en cuestión de minutos. Luna emitió un relincho bajo, casi un gemido, mientras otra contracción recorría su cuerpo. El parto había comenzado, y con él, una de las experiencias más peligrosas y hermosas que la naturaleza podía ofrecer. Trueno relinchó en respuesta, un sonido profundo y reconfortante que parecía decirle que no estaba sola, que él estaría allí para protegerla sin importar lo que sucediera. Las horas pasaban lentamente, y el sol continuaba su ascenso en el cielo, filtrando rayos dorados entre las ramas que iluminaban el claro con una luz casi mágica. Pero dentro de aquella belleza se escondía una urgencia creciente, porque el parto de Luna no estaba progresando como debería. La yegua jadeaba con fuerza, su cuerpo empapado en sudor, mientras luchaba por traer a su cría al mundo. Cada contracción era más intensa que la anterior, pero el potro no avanzaba. Algo estaba mal, terriblemente mal, y aunque Luna no podía expresarlo con palabras, su cuerpo entero comunicaba el mensaje de angustia. Trueno lo percibió de inmediato, y su inquietud se transformó en algo más cercano al pánico controlado. Comenzó a caminar en círculos alrededor de Luna, relinchando con más fuerza, como si estuviera llamando a alguien, pidiendo ayuda a un mundo que parecía sordo a su llamado. El tiempo parecía haberse detenido en aquel claro del bosque, donde Luna luchaba con todas sus fuerzas por dar a luz mientras su cuerpo se negaba a cooperar. Las contracciones continuaban, cada vez más dolorosas, cada vez más desesperadas, pero el potro permanecía atrapado en una posición que hacía imposible su nacimiento. Luna intentaba levantarse, guiada por un instinto que le decía que cambiar de posición podría ayudar, pero su cuerpo enorme y exhausto apenas respondía a sus órdenes. Sus patas delanteras temblaban violentamente cuando intentó incorporarse, y con un gemido desgarrador volvió a desplomarse sobre el suelo del bosque. El sonido retumbó entre los árboles, un eco de sufrimiento que habría partido el corazón de cualquiera que lo escuchara. Trueno observaba la escena con una angustia que trascendía lo animal. Sus ojos oscuros, normalmente tan serenos y llenos de confianza, ahora reflejaban algo que solo podía describirse como desesperación. Durante toda su vida, el semental había enfrentado desafíos con valor, había defendido su territorio de otros machos, había cruzado ríos crecidos y había soportado tormentas terribles.
Pero esto era diferente. Aquí no había un enemigo al que pudiera enfrentar con su fuerza. No había un obstáculo físico que pudiera superar con su determinación. La vida de Luna y la de su cría pendían de un hilo invisible, y él se sentía completamente impotente ante la situación. El miedo comenzó a apoderarse de él, un miedo visceral que hacía que cada fibra de su ser gritara en protesta. Pero entonces, en medio de aquella desesperación, algo cambió en Trueno. Una claridad repentina atravesó su mente como un rayo. Recordó las muchas veces que había observado a los humanos ayudando a las yeguas durante partos complicados en el rancho. Había visto cómo el veterinario y los cuidadores intervenían cuando algo salía mal, cómo hablaban en voz baja para calmar a la madre, cómo usaban sus manos para reposicionar al potro cuando era necesario. Trueno no tenía manos ni conocimientos técnicos, pero tenía algo más valioso: un instinto profundo y una inteligencia que muchos subestimaban en los caballos. Tomó una decisión en ese instante, una decisión que desafiaría todo lo que se creía posible para un animal de su especie. No se quedaría allí mirando mientras Luna sufría. Haría lo que fuera necesario para salvarla. El semental se acercó a Luna y comenzó a olfatearla cuidadosamente, examinando su cuerpo con una atención que rayaba en lo meticuloso. Sus movimientos eran deliberados, calculados, como si estuviera evaluando la situación con la precisión de un cirujano. Luna, exhausta y adolorida, apenas reaccionó ante sus acciones. Confiaba en Trueno completamente, y en su estado de vulnerabilidad extrema, esa confianza era lo único que le quedaba. El semental movió su hocico hacia la zona donde el potro intentaba nacer, olfateando profundamente, tratando de entender qué estaba impidiendo el proceso natural. Podía sentir la vida dentro de Luna, ese pequeño corazón que latía débilmente, luchando por abrirse paso hacia el mundo exterior. Trueno comenzó entonces a hacer algo extraordinario. Con su hocico empezó a empujar suavemente el vientre de Luna, aplicando presión en puntos específicos como si supiera exactamente dónde tocar. No era una acción aleatoria ni desesperada, sino algo asombrosamente preciso. Presionaba, esperaba, observaba la reacción de Luna y luego ajustaba su posición. Era como si estuviera tratando de guiar al potro desde el exterior, ayudándolo a encontrar el camino correcto. Luna relinchó nuevamente, pero esta vez el sonido era diferente, menos agónico y más esperanzado. Algo en las acciones de Trueno estaba funcionando. Algo estaba cambiando dentro de ella. El semental no se detuvo. Continuó su trabajo con una paciencia infinita, alternando entre empujar suavemente el vientre de Luna y lamer su cuello para mantenerla calmada. Era un espectáculo impresionante de dedicación y amor, una demostración de que los vínculos entre los animales podían ser tan profundos y complejos como los de los humanos. Los minutos se convirtieron en una hora, y Trueno no mostró signos de cansancio o frustración. Cada movimiento suyo estaba cargado de propósito. Cada acción tenía una intención clara. Cuando Luna parecía estar al borde del colapso, él se acercaba a su rostro y frotaba su hocico contra el de ella, como diciéndole que resistiera, que no se rindiera,
que juntos lo lograrían. De repente, Luna emitió un relincho agudo que resonó por todo el bosque. Una contracción más fuerte que todas las anteriores sacudió su cuerpo, y esta vez, finalmente, hubo progreso. Trueno lo sintió de inmediato y redobló sus esfuerzos, empujando con más fuerza pero siempre con cuidado, guiando el proceso con una sabiduría que parecía imposible para un animal. Luna jadeaba intensamente, reuniendo las últimas reservas de fuerza que le quedaban en su cuerpo agotado. El momento crítico había llegado, y ambos caballos lo sabían. En los siguientes minutos se decidiría todo: la vida o la muerte del potro, quizás incluso la supervivencia de Luna misma. Trueno se posicionó estratégicamente, listo para continuar ayudando, pero también preparado para proteger a su familia de cualquier amenaza externa que pudiera aprovechar este momento de máxima vulnerabilidad. El sol ya había alcanzado su punto más alto en el cielo cuando finalmente sucedió lo que parecía imposible. Con un último empujón coordinado entre los esfuerzos de Luna y la ayuda incansable de Trueno, el potro comenzó a emerger. Primero, aparecieron las pequeñas pezuñas delanteras, seguidas de un hocico diminuto que buscaba su primer contacto con el aire del mundo exterior. Luna estaba completamente exhausta. Su respiración era irregular y su cuerpo temblaba de pies a cabeza. Pero algo en su interior le daba fuerzas para continuar. Trueno observaba atentamente cada segundo del proceso, su cuerpo tenso como un resorte, listo para intervenir si algo más salía mal. Sus ojos no se apartaban ni un instante de la escena que se desarrollaba ante él, consciente de que cada segundo era crucial. Con una última contracción que pareció concentrar toda la energía vital que le quedaba a Luna, el potro finalmente nació por completo, cayendo sobre el suelo blando del bosque en medio de una membrana translúcida. Era pequeño, increíblemente frágil, y por un momento aterrador permaneció completamente inmóvil. El silencio que siguió fue sepulcral, como si el bosque entero contuviera la respiración, esperando ver si aquella nueva vida lograría aferrarse a la existencia. Luna, a pesar de su agotamiento extremo, levantó la cabeza con dificultad para ver a su cría, y un sonido gutural escapó de su garganta, algo entre un relincho y un lamento que expresaba tanto esperanza como miedo. Trueno no perdió tiempo. Se acercó rápidamente al potro y comenzó a lamerlo con vigor, su lengua áspera frotando el pequeño cuerpo para estimular la circulación y limpiar las vías respiratorias. Era un comportamiento que había observado 1000 veces en el rancho, algo que las yeguas hacían instintivamente con sus crías recién nacidas, pero que ahora él ejecutaba con una urgencia desesperada. Lamía y empujaba suavemente con su hocico, tratando de provocar una reacción, cualquier señal de que la vida habitaba en aquel cuerpecito inerte. Los segundos pasaban como horas, y el corazón de Trueno latía con tanta fuerza que parecía querer salirse de su pecho. No había llegado tan lejos, no había hecho tanto, solo para perder a su cría en el último momento. Y entonces, como si el universo hubiera escuchado su súplica silenciosa, el potro tosió. Fue un sonido débil, apenas perceptible, pero para Trueno fue como escuchar la sinfonía más hermosa jamás compuesta. El pequeño cuerpo se sacudió ligeramente y luego, con un esfuerzo que parecía monumental para algo tan diminuto,
El potro abrió los ojos por primera vez. Eran grandes y oscuros, llenos de una inocencia absoluta y de una curiosidad instintiva sobre el mundo que acababa de descubrir. Trueno relinchó triunfante, un sonido que resonó por todo el bosque y que transmitía alivio, alegría y una fiereza protectora que haría retroceder a cualquier depredador que osara acercarse. Luna, al escuchar ese relincho y ver a su cría moverse, sintió que una ola de amor maternal la inundaba completamente, dándole las fuerzas que no sabía que aún poseía. El potro era hermoso, con un pelaje castaño claro que prometía volverse más oscuro con el tiempo, y una estrella blanca perfectamente centrada en su frente. Sus patas, aunque temblorosas y desproporcionadamente largas como las de todos los potrillos, ya mostraban la promesa de la fuerza que algún día tendría. Trueno continuó lamiendo a su cría, pero ahora sus movimientos eran más suaves, más cariñosos, como si estuviera memorizando cada centímetro de aquel ser que había ayudado a traer al mundo. Luna, reuniendo fuerzas de algún lugar profundo de su ser, logró finalmente incorporarse lo suficiente para acercar su hocico al potro. El contacto entre madre e hijo fue eléctrico, un momento de conexión pura que sellaba el vínculo más antiguo y sagrado de la naturaleza. El potro, guiado por instintos milenarios, comenzó a buscar el alimento. Sus movimientos eran torpes y descoordinados, pero había en ellos una determinación innata que conmovía. Trueno se apartó ligeramente para dar espacio, pero no se alejó demasiado. Se mantuvo cerca, vigilante, formando un escudo protector alrededor de su familia. Luna ayudaba al potro con pequeños empujones de su hocico, guiándolo hacia donde debía ir. Y cuando finalmente el pequeño encontró lo que buscaba y comenzó a alimentarse, un suspiro colectivo pareció recorrer el claro del bosque. Era la primera victoria, el primer paso en un camino que estaría lleno de desafíos, pero era una victoria al fin y al cabo. Mientras el potro se alimentaba, Luna descansaba su cabeza cerca de él, sus ojos cerrados por el agotamiento, pero con una expresión de paz absoluta en su rostro. Trueno aprovechó ese momento para recorrer el perímetro del claro, olfateando el aire y escuchando atentamente cualquier sonido sospechoso. El parto había sido largo y ruidoso, y era posible que hubiera atraído atención no deseada. Sus oídos se movían constantemente como radares naturales, captando el canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas, el murmullo lejano de un arroyo. Todo parecía normal por ahora, pero Trueno sabía que no podían bajar la guardia. Luna y el potro necesitarían tiempo para recuperarse antes de poder moverse, y ese tiempo era el más peligroso. Las horas posteriores al nacimiento fueron cruciales para la supervivencia de la pequeña familia equina. El potro, al que Luna parecía observar con una mezcla de asombro y ternura infinita, había logrado alimentarse durante varios minutos antes de caer rendido en un sueño profundo junto al cuerpo cálido de su madre. Era un cuadro de perfecta serenidad, una imagen que habría inspirado a cualquier artista, pero Trueno sabía que aquella tranquilidad era engañosa. El bosque de los cedros era hermoso, sí, pero también era implacable con los débiles y los desprevenidos. La ley de la naturaleza no conocía la misericordia,
y un potro recién nacido junto a una madre exhausta representaba una oportunidad demasiado tentadora para los depredadores que habitaban aquellas tierras. El semental no había cerrado los ojos ni un segundo desde que el potro había nacido. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, cada sentido agudizado al máximo. Caminaba en círculos lentos alrededor del claro, marcando un perímetro invisible pero muy real. De vez en cuando se detenía para olfatear el aire profundamente, sus fosas nasales dilatándose mientras procesaba la información que le llegaba en cada corriente de viento. Podía distinguir el aroma de los pinos, el musgo húmedo, las flores silvestres que crecían entre las rocas, pero también estaba atento a otros olores, aquellos que indicarían peligro. El olor almizclado de un puma, el aroma penetrante de los jabalíes, incluso el rastro de otros caballos salvajes que pudieran representar una amenaza para su territorio temporal. Luna dormitaba en intervalos cortos. Su cuerpo necesitaba desesperadamente descansar después del parto traumático que había experimentado. Cada vez que abría los ojos, lo primero que hacía era verificar que su potro estuviera bien, contando mentalmente cada respiración del pequeño, asegurándose de que su pecho subiera y bajara con el ritmo constante de la vida. Solo entonces permitía que sus párpados se cerraran nuevamente, aunque nunca entraba en un sueño profundo. Era ese estado de duermevela en el que muchas madres del reino animal permanecían durante los primeros días después del parto, un limbo entre el descanso y la alerta constante. Confiaba en Trueno para ser sus ojos y oídos mientras ella recuperaba fuerzas, y esa confianza era absoluta e inquebrantable. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados que se filtraban entre las copas de los árboles, Trueno finalmente permitió que su cuerpo descansara un poco. Se echó cerca de Luna y del potro, pero su posición era estratégica, situándose de manera que pudiera levantarse en un segundo si era necesario. Sus ojos permanecían abiertos, vigilantes, mientras su respiración se acompasaba lentamente. El potro se movió en sueños, sus patitas temblando ligeramente, y Trueno extendió su cuello para olfatearlo suavemente, verificando que todo estuviera bien. El olor dulce y distintivo de un recién nacido llenó sus fosas nasales, un aroma que despertaba en él todos los instintos protectores que la evolución había grabado en su ADN. La noche cayó sobre el bosque como un manto oscuro, trayendo consigo un silencio diferente al del día. Los pájaros habían dejado de cantar, y en su lugar emergían los sonidos nocturnos, el ulular de los búhos, el croar distante de las ranas en algún estanque cercano, el roce de pequeños roedores entre las hojas secas. Cada uno de estos sonidos hacía que las orejas de Trueno se movieran automáticamente, localizando la fuente y evaluando si representaba algún peligro. La temperatura había descendido considerablemente, y Trueno se acercó más a Luna y al potro, ofreciendo el calor de su cuerpo para mantenerlos abrigados. El pequeño se había despertado hacía unos minutos y había vuelto a alimentarse, mostrando un apetito saludable que llenaba de esperanza al semental. Fue alrededor de la medianoche cuando Trueno detectó el primer signo de peligro real. Sus ojos se abrieron completamente de golpe, todos sus sentidos poniéndose en alerta máxima. Había escuchado algo, un sonido sutil pero inconfundible, el quiebre de una rama bajo un peso considerable. Se levantó lentamente,
sin hacer ruido, sus músculos listos para la acción. Luna también había percibido algo porque abrió los ojos y miró hacia Trueno con una pregunta silenciosa. El semental relinchó muy bajo, una señal para que ella permaneciera quieta y protegiera al potro. Entonces, moviéndose con una gracia que contrastaba con su tamaño imponente, Trueno se alejó del claro hacia la dirección de donde había venido el sonido. La luz de la luna apenas penetraba entre el espeso follaje, creando sombras irregulares que jugaban trucos con la vista. Trueno avanzó despacio, cada paso calculado para no hacer ruido, aunque su tamaño hacía casi imposible el sigilo completo. Sus ojos se habían adaptado a la oscuridad, permitiéndole distinguir formas y movimientos que serían invisibles para un humano. Y entonces lo vio, una figura grande y musculosa que se movía entre los árboles a unos 30 metros de distancia. Por su silueta y forma de moverse, Trueno lo identificó inmediatamente. Era un puma, un macho adulto por el tamaño, probablemente atraído por el olor de sangre del parto que aún impregnaba el aire del claro. Trueno sintió que una furia primitiva despertaba en su interior, algo tan antiguo como la vida misma. No permitiría que ese depredador se acercara a su familia. El semental se cuadró, haciendo que su cuerpo pareciera aún más grande de lo que era, y emitió un relincho desafiante que cortó la noche como un cuchillo. Era una advertencia clara y directa. Este territorio está protegido. Acércate bajo tu propio riesgo. El puma se detuvo al escuchar el relincho de Trueno, sus ojos verdes brillando en la oscuridad como dos brasas encendidas. Era un animal magnífico, perfectamente diseñado por la naturaleza para ser un cazador letal, con músculos poderosos que se ondulaban bajo su pelaje leonado y garras que podían desgarrar carne con la facilidad de un cuchillo atravesando mantequilla. Pero en ese momento, frente a un semental determinado a proteger a su familia, el felino vacilaba. Los pumas eran cazadores astutos, no luchadores temerarios. Preferían presas fáciles, animales débiles o solitarios que no representaran un riesgo significativo. Un caballo adulto y agresivo no entraba en esa categoría, especialmente uno del tamaño y la fuerza de Trueno. Sin embargo, el hambre puede hacer que incluso los más cautelosos tomen decisiones arriesgadas, y este puma no había comido bien en varios días. Trueno dio un paso hacia adelante, sus cascos golpeando el suelo con fuerza deliberada, creando un sonido sordo que retumbaba en el silencio nocturno. No apartaba sus ojos del depredador ni por un segundo, manteniendo contacto visual en lo que era claramente un desafío directo. El lenguaje corporal del semental era inequívoco. Estaba dispuesto a pelear hasta la muerte si era necesario. Sus orejas estaban completamente echadas hacia atrás, una señal universal de agresión en los equinos, y sus dientes quedaban parcialmente expuestos en lo que parecía una mueca amenazante. El puma respondió con un gruñido bajo, un sonido que venía desde lo profundo de su garganta y que habría paralizado de miedo a la mayoría de las presas. Pero Trueno no era una presa ordinaria, y ciertamente no estaba paralizado por el miedo. El semental cargó súbitamente hacia el puma, cerrando la distancia entre ellos en cuestión de segundos. Fue un movimiento tan explosivo e inesperado
que el felino apenas tuvo tiempo de reaccionar. Trueno se levantó sobre sus patas traseras, elevándose hasta alcanzar una altura impresionante, y luego descargó sus cascos delanteros con toda la fuerza de su peso considerable. El puma se lanzó hacia un lado justo a tiempo, esquivando por centímetros lo que habría sido un golpe devastador. Los cascos de Trueno golpearon el suelo donde el felino había estado un instante antes, levantando tierra y hojas en una pequeña explosión de escombros. Era un recordatorio brutal de cuánto poder había en cada extremidad del semental, suficiente para romper huesos o aplastar un cráneo sin demasiado esfuerzo. El puma, ahora completamente consciente de que había subestimado a su oponente, comenzó a retroceder lentamente. Pero Trueno no le dio tregua. Avanzó de nuevo, esta vez dando coces con sus patas traseras, un movimiento que los caballos ejecutaban con precisión mortal cuando se sentían amenazados. Una de las coces pasó peligrosamente cerca de la cabeza del puma, quien siseó furiosamente mientras continuaba retrocediendo. El mensaje era claro. No había comida fácil aquí, solo una batalla que probablemente terminaría con heridas graves para ambos lados. Los depredadores inteligentes saben cuándo retirarse, y este puma, a pesar de su hambre, decidió que vivir para cazar otro día era más importante que arriesgar su vida por una comida incierta. Con un último gruñido de frustración, el felino se dio la vuelta y desapareció entre las sombras del bosque, su silueta desvaneciéndose tan rápidamente como había aparecido. Trueno permaneció inmóvil durante varios minutos, su cuerpo aún tenso, su respiración acelerada por la adrenalina que corría por sus venas. Escuchó atentamente, esperando asegurarse de que el puma realmente se había ido y no estaba simplemente esperando otra oportunidad. Los minutos pasaron, y solo el silencio normal del bosque nocturno llenaba el aire. Finalmente, satisfecho de que el peligro inmediato había pasado, Trueno regresó al claro donde Luna y el potro lo esperaban. Luna había permanecido exactamente donde Trueno le había indicado que se quedara, su cuerpo formando una barrera protectora alrededor del potro que dormía ajeno a todo el drama que acababa de desarrollarse a pocos metros de distancia. Cuando vio a Trueno regresar, sus ojos se iluminaron con alivio y gratitud. Se levantó con dificultad y se acercó a él, frotando su hocico contra el de su compañero en un gesto de afecto y agradecimiento. Trueno respondió de la misma manera, y por un momento los dos caballos simplemente permanecieron así, conectados en un abrazo silencioso que expresaba más de lo que cualquier palabra humana podría transmitir. Era un momento de comunión pura, de reconocimiento mutuo, de que habían superado juntos un desafío más en su odisea compartida. El resto de la noche transcurrió sin más incidentes. Trueno retomó su vigilia, aunque ahora permitió que su cuerpo descansara un poco más, confiando en que el encuentro con el puma había enviado un mensaje claro a cualquier otro depredador en el área. Luna también logró dormir en intervalos más largos, su cuerpo recuperándose lentamente del trauma del parto. El potro se despertó 2 veces más durante la noche para alimentarse, y cada vez que lo hacía, sus movimientos eran un poco más firmes, un poco más coordinados. Era la progresión natural de un potrillo sano, y ver ese desarrollo llenaba a Trueno de una satisfacción profunda. El amanecer llegó como una bendición al bosque de los cedros. Los primeros rayos del sol penetraron tímidamente entre las ramas,
creando columnas de luz dorada que iluminaban las partículas de polvo suspendidas en el aire y daban al claro un aspecto casi celestial. El canto de los pájaros comenzó gradualmente, primero uno solitario y luego un coro completo que daba la bienvenida al nuevo día. Trueno, que había permanecido despierto durante toda la noche, vigilando a su familia, permitió que sus músculos se relajaran ligeramente al ver la luz del día. Las noches eran el momento más peligroso en el bosque, cuando los depredadores nocturnos salían a cazar aprovechando la oscuridad. El día, aunque no estaba exento de peligros, ofrecía al menos la ventaja de la visibilidad. Luna se despertó con los primeros rayos de sol acariciando su rostro. Su cuerpo aún estaba adolorido y débil, pero había logrado dormir varias horas seguidas por primera vez desde que había comenzado el trabajo de parto, y eso había marcado una diferencia significativa en su nivel de energía. Levantó la cabeza lentamente y miró a su potro, que seguía durmiendo profundamente acurrucado contra su vientre. El pequeño había pasado su primera noche en el mundo, una hazaña que no todos los potrillos lograban, especialmente en circunstancias tan adversas como estas. Luna sintió una oleada de amor maternal tan intensa que casi dolía físicamente. Este pequeño ser dependía completamente de ella para su supervivencia, y ella haría todo lo que estuviera en su poder para protegerlo. El potro comenzó a moverse, sus patitas estirándose en lo que parecía un bostezo de cuerpo completo. Abrió sus grandes ojos oscuros y miró a su madre, y en ese instante de reconocimiento, algo mágico sucedió. El vínculo entre madre e hijo, que ya era fuerte desde el nacimiento, se profundizó aún más. Luna acercó su hocico y comenzó a lamer suavemente la cara del potro, limpiándolo y acariciándolo al mismo tiempo. El pequeño respondió intentando ponerse de pie, un instinto poderoso que empujaba a todos los potrillos a levantarse lo más pronto posible después del nacimiento. Era una cuestión de supervivencia. En la naturaleza, un animal que no puede correr es un animal que no sobrevive. El primer intento del potro fue un fracaso espectacular. Sus patas, que parecían demasiado largas y delgadas para soportar su peso, se doblaron inmediatamente y cayó de nuevo al suelo con un golpe suave. Pero no se rindió. Con una determinación admirable para algo tan pequeño, volvió a intentarlo. Esta vez logró sostener su peso durante unos segundos antes de tambalearse y caer nuevamente. Luna lo animaba con suaves relinchos, empujándolo gentilmente con su hocico cuando era necesario, ofreciendo su cuerpo como apoyo cuando el pequeño parecía a punto de colapsar. Trueno observaba la escena desde unos metros de distancia, y aunque su expresión era seria y vigilante, había en sus ojos un brillo de orgullo paternal inconfundible. Después de varios intentos más, el potro finalmente logró ponerse de pie de manera estable. Sus patas temblaban violentamente por el esfuerzo y se balanceaba como un borracho, pero estaba de pie. Era un momento triunfal, una victoria pequeña, pero significativa. Luna relinchó con alegría, un sonido que resonó por todo el claro y que transmitía su emoción y alivio. Trueno se acercó entonces, caminando lentamente para no asustar al pequeño, y olfateó cuidadosamente a su cría. El potro, guiado por un instinto curioso, estiró su pequeño hocico hacia su padre.
y cuando se tocaron, Trueno sintió que su corazón se expandía de una manera que nunca antes había experimentado. Este era su hijo, su legado, una parte de él que continuaría existiendo mucho después de que él mismo se hubiera ido. Pero el momento tierno fue interrumpido bruscamente cuando Trueno detectó algo en el aire. Sus orejas se irguieron inmediatamente y giró su cabeza hacia el borde del claro. Había captado un olor familiar, uno que no debería estar allí. Era el olor de otros caballos, varios de ellos, acercándose desde el este. Luna también lo percibió y su cuerpo se tensó instantáneamente. Los caballos salvajes vivían en manadas con jerarquías complejas, y un semental solitario con su familia representaba tanto una curiosidad como una potencial amenaza para una manada establecida. Dependiendo de quiénes fueran estos caballos y cuáles fueran sus intenciones, esto podía terminar muy mal. Trueno se posicionó inmediatamente entre su familia y la dirección de donde venía el olor. Su postura era defensiva, pero no agresiva todavía, esperando ver primero quiénes eran los visitantes antes de decidir cómo reaccionar. Los sonidos de cascos sobre la tierra del bosque se hicieron más fuertes y pronto aparecieron entre los árboles. Era una pequeña manada de 5 caballos, un semental gris que claramente era el líder, 3 yeguas de diferentes edades y colores, y un potrillo joven de aproximadamente 6 meses. El semental gris se detuvo al ver a Trueno, y los 2 machos se midieron con la mirada durante varios segundos tensos. El aire prácticamente crepitaba con la tensión mientras ambos evaluaban la situación. El semental gris relinchó, un sonido que era mitad pregunta, mitad desafío. Trueno respondió con su propio relincho, más profundo y resonante, estableciendo claramente que no tenía intención de someterse ni de abandonar su posición. Las yeguas de la manada observaban con curiosidad, especialmente cuando vieron al potro recién nacido junto a Luna. Había en sus ojos una mezcla de interés maternal y quizás algo de envidia. El potrillo joven intentó acercarse para ver mejor al recién nacido, pero una de las yeguas lo detuvo con un movimiento brusco de su cabeza. El semental gris dio varios pasos hacia adelante, acortando la distancia entre él y Trueno. Era un macho imponente, probablemente de unos 8 años, en la plenitud de su fuerza y experiencia. Tenía cicatrices visibles en su cuello y flancos, testimonios de batallas pasadas con otros machos por el control de su manada. Sus ojos, inteligentes y calculadores, estudiaban a Trueno con la experiencia de quien había enfrentado muchos desafíos similares a lo largo de su vida. No mostraba miedo, pero tampoco la agresión inmediata de un caballo territorial. Había en su postura algo más cercano a la curiosidad, aunque mezclada con una advertencia implícita de no cruzar ciertos límites invisibles pero muy reales. Trueno mantuvo su posición, sus músculos tensos como cuerdas de acero bajo su pelaje negro. No daría el primer golpe, pero tampoco retrocedería ni un centímetro. Detrás de él, Luna había envuelto su cuerpo alrededor del potro, creando una barrera física entre su cría y cualquier amenaza potencial. El pequeño, ajeno a la tensión que llenaba el aire, intentaba amamantar nuevamente, sus movimientos torpes pero decididos mientras buscaba el alimento. Ese simple acto de normalidad en medio de una situación tan cargada de peligro era al mismo tiempo conmovedor y aterrador, un recordatorio de lo vulnerable que era aquella nueva vida.
El semental gris relinchó nuevamente, pero esta vez el tono era diferente. Era más suave, menos desafiante, como si estuviera tratando de comunicar algo específico. Una de las yeguas de su manada, una hermosa hembra palomino con crines casi blancas, se acercó al líder y frotó su hocico contra su cuello en un gesto que parecía tranquilizador. Luego, sorprendentemente, dio un paso hacia adelante y emitió un relincho suave dirigido hacia Luna. Era un sonido que cualquier equino reconocería. Una llamada de madre a madre. Un reconocimiento del vínculo universal que compartían todas las hembras que habían traído vida al mundo. Luna, aunque cautelosa, respondió con un relincho similar, y algo en la atmósfera cambió sutilmente. El semental gris pareció tomar una decisión. Bajó ligeramente la cabeza, una señal de que no tenía intenciones hostiles inmediatas, y comenzó a caminar en un amplio círculo alrededor del claro, manteniendo una distancia respetuosa. Trueno lo siguió con la mirada, pero no se movió, permitiendo que el otro macho completara su inspección del territorio. Era un ritual antiguo entre caballos, una forma de evaluar la situación sin llegar necesariamente al conflicto físico. El semental gris olfateó el aire, captando todos los olores que impregnaban el lugar. La sangre del parto. El miedo que aún persistía de la visita del puma la noche anterior. El sudor de Trueno que hablaba de una vigilia agotadora. Era como si estuviera leyendo una historia completa solo a través de su sentido del olfato. Después de completar su círculo, el semental gris se detuvo y miró directamente a Trueno. Lo que sucedió a continuación fue extraordinario. El macho mayor inclinó su cabeza más profundamente, casi hasta el pecho, en lo que era claramente un gesto de respeto. No era sumisión, sino algo más parecido a un reconocimiento entre iguales. Quizás incluso admiración por lo que Trueno había logrado al ayudar a Luna a dar a luz y proteger a su familia en circunstancias tan difíciles. Trueno, después de un momento de duda, devolvió el gesto. Era un entendimiento silencioso pero profundo, una tregua no hablada entre dos padres que comprendían las responsabilidades y sacrificios que venían con proteger a los suyos. La yegua Palomino se acercó más a Luna, moviéndose despacio para no alarmarla. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió su cuello y las dos hembras se tocaron los hocicos en un saludo tradicional entre caballos. Fue un momento de conexión pura entre madres, un reconocimiento de que, a pesar de pertenecer a grupos diferentes, compartían experiencias y comprensiones que los machos nunca podrían entender completamente. La yegua Palomino miró al potro con ojos gentiles, y Luna, sintiendo que no había amenaza en esta hembra, relajó ligeramente su postura protectora, permitiendo que la otra pudiera ver mejor a su cría. El potrillo de 6 meses de la manada, incapaz de contener más su curiosidad, finalmente logró escabullirse de la vigilancia de las otras yeguas y se acercó trotando hacia el potro recién nacido. Su madre intentó detenerlo, pero el semental gris le hizo una señal de que lo dejara ir. El joven potrillo se acercó con cautela, sus ojos abiertos con asombro al ver algo tan pequeño y nuevo. Se detuvo a 1 metro de distancia y estiró su cuello, olfateando el aire con curiosidad. El recién nacido, ahora satisfecho después de alimentarse, levantó la vista y vio al otro caballo joven. Por un momento,
Los dos potrillos se miraron mutuamente, y luego el recién nacido emitió un pequeño relincho agudo, su primera vocalización dirigida a alguien que no fuera sus padres. El potrillo mayor respondió con su propio relincho, más fuerte y más confiado, pero claramente amistoso. Trueno y el semental gris observaban la interacción con atención, listos para intervenir si algo salía mal, pero también reconociendo que esto era simplemente la forma natural en que los jóvenes caballos aprendían sobre su mundo y su lugar en él. Las yeguas también observaban, y había en sus expresiones algo que casi parecía ternura maternal compartida. Era como si, por un momento, las divisiones entre las manadas se disolvieran y solo quedara la conexión fundamental que todos los caballos compartían como especie. La interacción entre los dos potrillos continuó durante varios minutos. Un ballet torpe, pero encantador de curiosidad juvenil. El potrillo mayor intentó invitar al recién nacido a jugar, dando pequeños saltos y moviendo su cabeza de manera animada. Pero el pequeño apenas podía mantenerse en pie por más de unos segundos sin tambalearse. Aún así, parecía fascinado por la presencia de otro caballo joven, sus ojos siguiendo cada movimiento del potrillo mayor con una atención total. Era la primera lección social del recién nacido, el primer contacto con su especie fuera del círculo inmediato de sus padres, y aunque no lo sabía, estos momentos tempranos ayudarían a formar su personalidad y su comprensión del mundo equino. El semental gris finalmente dio un paso hacia Trueno, cerrando la distancia entre ellos hasta quedar a solo unos metros. Los dos machos se miraron fijamente, evaluándose mutuamente no como rivales, sino como iguales que compartían responsabilidades similares. El semental gris relinchó suavemente y luego hizo algo inesperado. Señaló con su cabeza hacia el norte, en dirección contraria a la que su manada había venido. Repitió el gesto varias veces, claramente tratando de comunicar algo específico. Trueno inclinó la cabeza, confundido al principio, pero entonces el semental gris comenzó a caminar lentamente en esa dirección, deteniéndose cada pocos pasos para mirar hacia atrás y verificar si Trueno entendía el mensaje. La comprensión llegó a Trueno como un relámpago. El semental gris le estaba mostrando un camino, ofreciéndole información valiosa sobre el territorio. En el mundo de los caballos salvajes, el conocimiento del terreno era poder, y compartir ese conocimiento con un extraño era un acto de generosidad considerable. El macho gris continuó caminando unos metros más y se detuvo junto a lo que parecía ser un sendero apenas visible entre los árboles. Escarbó el suelo con su casco delantero y luego señaló nuevamente con su cabeza hacia el norte. El mensaje era claro. Había algo en esa dirección que Trueno necesitaba saber. Algo que podría ser importante para la supervivencia de su familia. Trueno miró hacia Luna, quien había estado observando toda la interacción con atención. Sus ojos se encontraron, y en ese momento de conexión silenciosa, se transmitieron volúmenes de información sin necesidad de palabras. Luna entendía que Trueno estaba considerando algo importante, y aunque su cuerpo aún estaba débil y adolorido, asintió levemente con su cabeza. Confiaba en su juicio completamente. El semental negro se volvió hacia el macho gris y dio varios pasos en su dirección, una aceptación de su ofrecimiento. El gris pareció satisfecho
y comenzó a caminar por el sendero oculto, con Trueno siguiéndolo a una distancia respetuosa. Los dos sementales caminaron durante unos 10 minutos, atravesando una parte del bosque que era más densa y oscura que el claro donde Luna y el potro esperaban. El sendero serpenteaba entre árboles antiguos cuyas raíces formaban obstáculos naturales. Cruzaba un pequeño arroyo de agua cristalina donde ambos caballos se detuvieron brevemente para beber y finalmente emergió en otro claro. Pero este claro era diferente al anterior. Era más grande, con hierba más abundante y verde, y lo más importante, había una cueva poco profunda en una formación rocosa en un extremo. El semental gris se acercó a la entrada de la cueva y la señaló con su hocico. Luego miró a Trueno significativamente. Trueno comprendió inmediatamente el valor de este lugar. La cueva ofrecería protección contra los elementos y contra depredadores, un refugio mucho más seguro que el claro expuesto donde habían pasado la noche. El pasto abundante significaba que Luna podría alimentarse adecuadamente para producir leche para el potro sin tener que alejarse demasiado. El arroyo cercano garantizaba agua fresca. Era, en resumen, un lugar ideal para que una familia equina pasara las primeras semanas críticas después del nacimiento de un potro. El semental gris había compartido con Trueno el conocimiento de un recurso precioso, un acto de bondad que hablaba de una nobleza de espíritu poco común. Los dos machos regresaron juntos al primer claro, donde el resto de la manada gris y la familia de Trueno esperaban. La yegua Palomino había permanecido cerca de Luna durante toda la ausencia de los sementales, una presencia tranquilizadora y protectora. Cuando los machos regresaron, era evidente que se había tomado una decisión. El semental gris reunió a su manada con un relincho característico, y las yeguas y el potrillo joven obedecieron inmediatamente, formándose en una agrupación cerrada. Antes de partir, el macho gris se acercó una última vez a Trueno. Los dos caballos se tocaron los hocicos en un saludo formal, un reconocimiento de respeto mutuo y gratitud. Era un momento que quedaría grabado en la memoria de Trueno para siempre. Una lección sobre cómo la bondad podía existir incluso en el mundo duro y competitivo de la naturaleza salvaje. La manada gris desapareció entre los árboles, sus figuras desvaneciéndose gradualmente hasta que solo quedó el eco distante de sus cascos sobre la tierra del bosque. Trueno se quedó inmóvil durante un momento, procesando todo lo que había sucedido. Luego se volvió hacia Luna y se acercó a ella con paso decidido. Había que tomar una decisión importante: quedarse en este claro o mudarse al nuevo lugar que el semental gris les había mostrado. Luna lo miraba expectante, esperando su decisión, pero también lista para ofrecer su propia opinión si era necesario. El potro, completamente ajeno a las deliberaciones de sus padres, había vuelto a dormirse junto al cuerpo cálido de su madre, su pequeño pecho subiendo y bajando con la regularidad reconfortante de un sueño profundo y reparador. Trueno tomó su decisión con la rapidez que caracterizaba a su espíritu protector. Quedarse en el claro actual no era una opción viable a largo plazo. Habían pasado una noche allí, sí, pero cada hora que permanecieran aumentaba el riesgo de otro encuentro con depredadores. El olor del parto todavía impregnaba el aire, una señal que los carnívoros podían detectar a grandes distancias. Además,
Luna necesitaba alimentarse adecuadamente para recuperar sus fuerzas y producir leche suficiente para el potro. Y la vegetación, en este claro, era escasa y de mala calidad. La decisión estaba tomada. Se mudarían al refugio que el semental gris les había mostrado. Pero la pregunta era cuándo y cómo hacer el traslado de manera segura. Luna observaba a Trueno con atención mientras él evaluaba la situación. Había en sus ojos una mezcla de cansancio y determinación. Sabía que necesitaban moverse, pero su cuerpo aún estaba débil y adolorido. El parto había sido traumático, y aunque había descansado durante la noche, todavía necesitaba más tiempo para recuperarse completamente. Sin embargo, también entendía la urgencia de la situación. No era solo su propia seguridad la que estaba en juego, sino la de su hijo, y esa realización le daba una fuerza que no sabía que poseía. Cuando Trueno se acercó a ella y le comunicó con su lenguaje corporal que necesitaban moverse, Luna asintió y comenzó el laborioso proceso de ponerse de pie. El potro se despertó con el movimiento de su madre y emitió un pequeño relincho de protesta. Había estado soñando, quizás con campos verdes y carreras libres bajo el sol, cosas que aún no conocía, pero que su instinto le prometían. Ahora, arrancado bruscamente de su sueño, miraba a su alrededor con confusión. Luna lo tranquilizó con suaves empujones de su hocico, animándolo a ponerse de pie también. El pequeño obedeció, aunque sus patas aún temblaban con la inseguridad de quien apenas está aprendiendo a usarlas. Se había fortalecido notablemente desde su nacimiento, pero todavía era increíblemente frágil, y la idea de hacerlo caminar la distancia hasta el nuevo refugio llenaba a Trueno de preocupación. El semental tomó la delantera, avanzando despacio por el sendero que el macho gris le había mostrado. Se detenía cada pocos pasos para mirar hacia atrás y verificar que Luna y el potro lo seguían y que no había signos de problemas. Luna caminaba con cuidado, cada paso una pequeña batalla contra el dolor y el agotamiento que aún la dominaban. A su lado, el potro avanzaba con pasos vacilantes, sus largas patas enredándose ocasionalmente entre sí, haciendo que se tambaleara peligrosamente. Varias veces parecía que iba a caer, pero Luna siempre estaba allí, ofreciendo su cuerpo como apoyo, manteniéndolo en pie con empujones gentiles, pero firmes de su cabeza. El viaje que había tomado solo 10 minutos, cuando Trueno y el semental gris lo recorrieron solos, ahora se estiraba hacia la media hora. Cada obstáculo natural del sendero se convertía en un desafío monumental para el pequeño grupo. Las raíces elevadas eran como montañas para el potro, quien tenía que ser ayudado a superarlas por ambos padres. El arroyo, que Trueno había cruzado fácilmente con un salto, ahora requería una cuidadosa planificación. El agua, aunque no era profunda, corría con suficiente fuerza como para arrastrar a un potro inestable. Trueno entró primero, evaluando la profundidad y la fuerza de la corriente. Luego se posicionó estratégicamente para crear una barrera contra el flujo del agua, mientras Luna guiaba al potro a través del cauce. El pequeño, al sentir el agua fría contra sus patas por primera vez en su corta vida, emitió un relincho agudo de sorpresa y miedo. Luna le habló en voz baja, un sonido reconfortante que solo una madre podía producir, mientras lo empujaba suavemente hacia adelante. Trueno permanecía inmóvil como una roca, su cuerpo masivo desviando la corriente y creando un remanso más tranquilo
donde el potro podía caminar con mayor seguridad. Después de lo que pareció una eternidad, los 3 caballos emergieron del otro lado del arroyo, empapados pero ilesos. El potro se sacudió vigorosamente, salpicando agua en todas direcciones, un gesto tan natural y espontáneo que casi sacó una expresión de alivio a sus padres. La última parte del viaje fue quizás la más difícil. El sendero se inclinaba ligeramente hacia arriba, una pendiente suave para un caballo adulto, pero una montaña para un recién nacido agotado. El potro comenzó a quedarse atrás, sus patas rehusándose a seguir adelante. Se detuvo completamente, sus flancos subiendo y bajando con respiraciones rápidas y superficiales. Luna se acercó inmediatamente, ofreciéndole la oportunidad de amamantar, sabiendo que necesitaba energía para completar el viaje. Trueno utilizó ese tiempo para explorar más adelante, asegurándose de que el camino estaba despejado y que no había amenazas esperándolos. Después de alimentarse y descansar unos minutos, el potro encontró nuevas fuerzas. Con un esfuerzo que era admirable para algo tan pequeño, reanudó la marcha. Luna caminaba tan cerca de él que sus cuerpos prácticamente se tocaban, ofreciéndole apoyo físico y emocional con cada paso. Trueno regresó y se posicionó detrás de ellos, empujando gentilmente cuando era necesario, asegurándose de que ningún depredador pudiera atacarlos por la retaguardia. Era un esfuerzo de equipo perfecto, cada miembro de la familia cumpliendo su rol para asegurar que todos llegaran a salvo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 40 minutos, el claro con la cueva apareció ante ellos. El sol estaba ahora alto en el cielo, bañando el lugar con una luz cálida y dorada que hacía que el pasto verde brillara como esmeraldas. Era exactamente tan perfecto como Trueno lo recordaba, quizás incluso más ahora que lo veía con los ojos de un padre buscando el mejor hogar posible para su familia. El potro, al ver el espacio abierto, encontró una última reserva de energía y dio varios pasos trotados inestables hacia el centro del claro antes de colapsar sobre el pasto suave, completamente exhausto pero seguro. Luna se acercó lentamente a la cueva, que sería su nuevo hogar, olfateando cuidadosamente cada rincón para asegurarse de que no hubiera ocupantes peligrosos escondidos en las sombras. La cavidad rocosa era poco profunda, pero suficientemente amplia para albergar a los 3 caballos cómodamente, con un techo natural que los protegería de la lluvia y el sol intenso. El suelo estaba cubierto de tierra seca y hojas que el viento había acumulado durante años, creando una cama natural que era sorprendentemente confortable. Después de verificar que todo estaba en orden, Luna se echó junto a la entrada, donde todavía podía sentir los rayos del sol calentando su cuerpo adolorido. El potro, guiado por un instinto inquebrantable, se acurrucó inmediatamente contra ella y comenzó a alimentarse nuevamente, sus ojos cerrándose de puro agotamiento mientras lo hacía. Trueno permaneció de pie fuera de la cueva durante largo rato, su silueta oscura recortándose contra el cielo azul brillante. Había algo majestuoso en su postura, algo que hablaba de victoria y determinación. Miraba hacia el horizonte, sus ojos escaneando el bosque que los rodeaba, memorizando cada árbol, cada formación rocosa, cada sendero visible. Este era su territorio ahora, su dominio, y necesitaba conocerlo tan bien como conocía su propio cuerpo. Su mente repasaba todo lo que habían vivido en las últimas 24 horas.
El parto difícil, el miedo de perder a Luna y al potro, el enfrentamiento con el puma, el encuentro con la manada del semental gris y finalmente este viaje agotador hasta su nuevo hogar. Había sido el día más largo e intenso de su vida, pero también el más significativo. Los días siguientes establecieron una rutina reconfortante. Luna pasaba la mayor parte del tiempo descansando en la cueva o pastando en el claro, recuperando lentamente sus fuerzas mientras alimentaba a su cría. El potro crecía de manera visible, cada día más fuerte, más coordinado, más confiado en sus movimientos. Sus patas, que al principio parecían incapaces de soportar su peso, ahora lo llevaban en trotes cortos alrededor del claro. Era un espectáculo hermoso verlo descubrir el mundo, olfatear las flores silvestres con curiosidad, perseguir mariposas con torpeza encantadora y aprender las lecciones básicas de supervivencia que sus padres le enseñaban pacientemente. Trueno, fiel a su naturaleza protectora, mantenía una vigilia constante, pero había en su postura una relajación que no había estado presente antes. Este lugar era seguro, o tan seguro como cualquier lugar podía ser en el mundo salvaje. Una tarde, aproximadamente una semana después de su llegada, Luna y Trueno se encontraron solos en el claro mientras el potro dormía profundamente en la cueva. Los dos caballos se acercaron el uno al otro lentamente y cuando estuvieron lo suficientemente cerca, frotaron sus hocicos juntos en un gesto de afecto puro e incondicional. Era un momento de comunión silenciosa, un reconocimiento de todo lo que habían superado juntos. Luna miró a Trueno con ojos que brillaban con gratitud y amor, consciente de que sin su intervención heroica durante el parto, ni ella ni su potro habrían sobrevivido. Trueno, por su parte, sentía una satisfacción profunda que iba más allá de las palabras. Había cumplido con su propósito más fundamental: proteger a su familia y asegurar que su legado continuara. Los vecinos del bosque pronto se acostumbraron a la presencia de la familia equina en el claro. Los pájaros construyeron nidos en los árboles cercanos, confiando en que los caballos ahuyentarían a los depredadores. Los conejos salían de sus madrigueras sin miedo, sabiendo que estos gigantes gentiles no representaban amenaza para ellos. Incluso los venados ocasionalmente se acercaban al claro para beber del arroyo, coexistiendo pacíficamente con los caballos. Era como si el amor y la determinación de Trueno hubieran transformado aquel rincón del bosque en un santuario, un lugar donde la vida era celebrada y protegida por encima de todo. Con el paso de las semanas, el potro se convirtió en un potrillo robusto y juguetón. Su pelaje castaño brillaba con salud, y la estrella blanca en su frente se había vuelto más definida, dándole un aire distinguido incluso a su corta edad. Jugaba con una energía inagotable, corriendo círculos alrededor de sus padres, saltando sobre troncos caídos y practicando los relinchos que algún día serían tan poderosos como los de su padre. Luna lo observaba con una mezcla de orgullo maternal y asombro, maravillándose de cómo aquel ser frágil que había luchado por cada respiración en sus primeras horas, ahora rebosaba de vitalidad y alegría de vivir. La historia de Trueno y Luna se convirtió en una leyenda susurrada
entre las criaturas del bosque, pasada de generación en generación. Era una historia sobre el poder del amor incondicional, sobre cómo la determinación de un corazón valiente podía desafiar lo imposible y crear milagros. Trueno no había sido solo un padre, había sido un salvador, un héroe que había hecho lo que parecía imposible, ayudar a traer vida al mundo cuando todo parecía perdido. Su acción heroica durante el parto había salvado 2 vidas preciosas y había demostrado que la inteligencia, la empatía y el coraje existían en formas que los humanos apenas comenzaban a comprender. Años después, cuando el potrillo se había convertido en un semental joven y fuerte, todavía permanecía cerca de sus padres, formando una unidad familiar que era inusual pero hermosa. Trueno, ahora con algunos pelos blancos mezclándose en su crin negra, observaba con satisfacción cómo su hijo galopaba libre por el bosque. Había cumplido su misión en la vida, y al hacerlo, había dejado una huella imborrable en el mundo. Su legado no era solo su descendencia, sino la lección que su historia enseñaba: que el amor verdadero no conoce límites, que el heroísmo viene en muchas formas, y que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la determinación pueden iluminar el camino hacia la supervivencia. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y compartir este relato con quienes amas. Deja un comentario contándonos qué te pareció esta historia de amor y heroísmo en el reino animal. Que estas palabras te inspiren a valorar los vínculos que tienes y a nunca subestimar el poder del amor para obrar milagros.